es una ideología surgida entre el siglo XVII y XVIII en Francia e Inglaterra, iniciada por Diderot, Jean-Luc, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Sus características principales fueron la democracia, el sufragio universal, la soberanía nacional y la elaboración de leyes representativas. La independencia de México fue de 1810 a 1821. Se dividió en 4 etapas. La iniciación sucedió entre el 14 y el 15 de septiembre, con el grito de Dolores de Miguel Hidalgo y Costilla. La organización fue de 1811 al 15. En esta elaboraron los planes que se llevarían a cabo en este movimiento. La resistencia o guerrillas de 1815 al 21 fueron movimientos regionales y por último la consumación en 1821. La geopolítica, la destrucción que ésta conllevó en el nuevo reino de Granada. Dependencia de las 13 colonias fue de 1776 a 1786. Fue un movimiento separatista de colonos ingleses burgueses, establecidos en las costas atlánticas de América del Norte, que tuvo como objeto liberarse del dominio de la corona británica. Como consecuencia, América Latina tomó el ejemplo para emanciparse. La Revolución Francesa fue en 1789. Surge como reacción a los abusos del absolutismo y se sustenta en los principios de la Ilustración. Consecuencias. Las ideas y el ejemplo de la revolución se extendieron por toda Europa, lo que provocó el fin del sistema antiguo régimen a lo largo del siglo XIX. En conclusión, el liberalismo político fue un avance de la monarquía constitucional a la república. En la economía, porque avanzó junto con el liberalismo económico, y en la sociedad, porque de alguna manera se volvió más justa y honesta. El conservadurismo surgió en el siglo XVIII, surgió en España, Francia, Inglaterra, Prusia y Rusia. El conservadurismo es una ideología que defendía las monarquías en Europa, y el significado que nosotros le vemos, mi equipo, es que quería regresar a una monarquía del actual gobierno que tenía. Sus características principales son defensa de un sistema social estamental, defensa del sistema monárquico absoluto y proteccionismo económico. Estados Unidos fue la Guerra Civil Norteamericana. A principios de 1861, poco antes de que la guerra civil comenzara, el norte y el sur comenzaron a dividirse debido a las grandes diferencias económicas e ideológicas. Estas eran referentes a los derechos de los estados y la esclavitud. Por consecuencia, el país quedó fragmentado en 2 grandes partes, el norte y el sur. 19 estados del norte prohibieron la esclavitud, mientras que 11 estados del sur permitieron la posesión de esclavos. En Europa fue el Congreso de Viena. Durante el año de 1814 a 1815 se creó el Congreso y fue una conferencia entre las naciones vencedoras contra el Imperio Napoleónico. Los objetivos de estos países era redibujar el mapa de toda Europa para restablecer un orden en Francia y equilibrar sus fuerzas, con el fin de garantizar la paz en Europa. Las consecuencias geopolíticas fue la independencia de las 13 colonias. Durante el siglo XVI y XVII, los colonizadores alemanes, holandeses y principalmente ingleses llegaron al actual Estados Unidos. Estos colonizadores buscaban libertad religiosa, política y de trabajo. Ellos fundaron colonias, que se dictaban leyes e impuestos independientemente de Inglaterra. Se gobernaba por asambleas, había jueces y algunos funcionarios nombrados por la ley. Fue el imperio de Maximiliano. Maximiliano aceptó la corona que les ofreció un grupo de conservadores mexicanos, quienes buscaban que un príncipe europeo ocupara la corona del Segundo Imperio Mexicano, para así lograr el apoyo militar de Francia y la Iglesia Católica. Maximiliano aceptó con la condición de que el pueblo mexicano estuviera de acuerdo, a lo que los conservadores respondieron mostrándole firmas de un plebiscito organizado en la Ciudad de México, argumentando que eso eran la mayoría de los ciudadanos. Durante su gobierno, Maximiliano intentó desarrollar económica y socialmente al país en base a la tradición europea.
siguiendo la estrategia de los Habsburgo. Su familia era una de las dinastías más antiguas de Europa. Las consecuencias geopolíticas fue que los mexicanos, como no sabían autogobernarse, llamaron la atención del príncipe europeo, Maximiliano de Habsburgo, y así inició el Segundo Imperio de México, del 10 de abril de 1864 al 15 de mayo de 1867, con el tipo de gobierno de monarquía constitucional. En conclusión, el conservadurismo era un sistema social estamental en el cual las clases altas gozaban de privilegios. En lo político se defendía la monarquía y en lo económico la mayoría se usaba para mantener a la corona, así que no había repartición justa del dinero. El nacionalismo es una ideología que tiene como característica el sentido de pertenencia a una nación. La lombriz. Surgió en el siglo XIX. Sus características principales son la identificación del individuo con los intereses de la nación, las costumbres y el Estado pasa a ser más importante. La separación de Texas inició el 2 de octubre de 1835 y terminó el 21 de abril de 1836. Cuando los tejanos observaron que México había instaurado el centralismo como forma de gobierno, tomaron la decisión de separarse. La consecuencia geopolítica fue el comienzo del expansionismo estadounidense, que desde un comienzo vio en este estado la mejor manera de poder anexarse a la Unión Americana los territorios del norte de México. Los pueblos de Italia, desde la desaparición del Imperio Romano, fines de la Edad Antigua y comienzo de la Edad Media, no habían logrado unificarse, formando un solo estado, sino que habían fraccionado e integrado algunos reinos y otros estados autónomos. Por el Tratado de Viena de 1815, Italia quedó dividida en 7 estados independientes, a pesar de pertenecer todos ellos a una misma raza, profesar el mismo credo y tener además el mismo pasado histórico, pero es la segunda mitad del mismo siglo XIX que anheló nacionalista la unificación que agitó Europa, mostrándose también vigorosa en Italia. Fue así como los estados italianos, después de vencer en pocas dificultades y gracias a la labor sacrificada y heroica de muchos de sus patriotas, consiguieron unificarse formando así una sola nación, un solo estado que fue el Reino de Italia. Las consecuencias geopolíticas fue la incompetencia con otras naciones, la envidia y la causa de pérdida de territorios de otros países, causaron conflictos y las guerras por territorio. La unificación alemana fue un proceso para lograr la integración y la posterior unificación de diferentes estados alemanes en una sola Alemania. Se inició a mediados del siglo XIX y finalizó en el año de 1871. El proceso fue dirigido por el primer ministro prusiano Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, y culminaría con la formación del Segundo Imperio Alemán. Hasta mediados del siglo XIX, Alemania no se había constituido una sola nación unificada, sino conjunto de 38 estados independientes que formaban la llamada Confederación Germánica. Las consecuencias geopolíticas de este hecho fue la competencia de otras naciones, la envidia y la causa de pérdida de territorio de otros países, los conflictos y guerras por territorio. En conclusión, la ideología del nacionalismo hizo que las personas pensaran que el país estaba ante todo y por eso debían de sentirse orgullosos. Y el que no se sintiera orgulloso o que pensara de otra manera era tratado mal, entre otras cosas. Esa fue una de las causas por la cual surgió el racismo. Y en lo político surgió el totalitarismo como forma de gobierno.